El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tuvo una llamada muy productiva este viernes con el presidente de China, Xi Jinping, para avanzar en un acuerdo sobre TikTok. Funcionarios de los dos países se reunieron a principios de la semana en Madrid, donde acordaron la estructura de un trato para mantener operativa la aplicación de TikTok en Estados Unidos. En una declaración escrita tras la llamada, Xi afirmó que el gobierno chino le da la bienvenida a negociaciones comerciales que sigan las reglas del mercado y produzcan soluciones coherentes con las leyes chinas y los intereses equilibrados. El presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer concluyeron el día de trabajo tratando de dar una imagen de unidad y respeto el uno por el otro ante las cámaras. Durante una conferencia de prensa, el presidente Trump reconoció que lograr una solución para la guerra en Ucrania, pese a su reunión con el presidente Putin en Alaska hace más de un mes, es más que complicado. Trump también afirmó que el líder ruso lo ha decepcionado. Trump sí reiteró su llamado a los países europeos para detener la compra de petróleo ruso, argumentando que la guerra terminaría si el precio del petróleo cae. Ante el vuelo de regreso, el presidente Trump dijo a los reporteros a bordo que también tuvieron desacuerdos en temas de inmigración y energía. Francia, manifestantes se enfrentaron con la policía durante protestas contra recortes propuestos por el gobierno. Los principales sindicatos, incluyendo maestros, conductores y personal hospitalario, exigen, según la cadena BMF-TV, mejores servicios públicos, mayores impuestos a la riqueza y una paralización de la reforma de pensiones planificada. El gobierno francés colapsó a principios del mes después que el primer ministro perdiera un voto de confianza. El nuevo líder ahora enfrenta esa misma presión debido al déficit enorme del país.